So we come now already to the third large group instruction. Así que vamos ahora a la tercera instrucción aquí en el grupo completo, el grupo grande. The first instruction was staying on the line. La primera instrucción era permanecer en la línea. That's what is required of us if we want to be a Bible teacher. En cuanto a qué es lo que se requiere de nosotros si queremos ser buen maestro de la palabra de Dios, de la Biblia. But the second instruction was called context. La segunda instrucción se llamaba contexto. That's showing how you actually learn to stay on the line. Era el mostrarnos cómo de hecho podemos permanecer en la línea. In the third instruction, which we are going to start now, En la tercera instrucción, que es la que vamos a estar estudiando ahora, I'm going to give another help on how you stay on the line. voy a darles otro punto de ayuda en cómo permanecer en la línea. And it's called structure. Y se llama estructura. Let me pray. Déjenme orar. Our Heavenly Father, we want to be faithful Padre with your Celestial, word. queremos ser fieles a tu palabra And we want to be fruitful in our y ministry. queremos ser de gran fruto en nuestro ministerio. And so we pray that we would Así learn que today and oramos que tomorrow podamos aprender hoy y mañana the things that would make us competent with your word. las cosas que nos van a hacer, Señor, poder confiar más en tu palabra. So increase our confidence in you Así que mejor, Señor, aumenta nuestra confianza en ti and our confidence that your word will do the work we need y done. nuestra confianza en que tu palabra va a ser la obra que tiene que llevarse a In cabo. Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. Well, if you've never been to one of these before, Bueno, si usted no ha estado nunca en uno de estos antes, you're already beginning to see we like to use visual images. ya usted se está empezando a dar cuenta de que nos gusta usar imágenes visuales, Pictures. fotos, ilustraciones. Here is a picture for the principle we're going to be discussing. Esta es la foto del principio del cual vamos a estar discutiendo. That is a skeleton. Es un esqueleto. That's the picture. Let me explain the principle. Esa es la foto. Déjeme ahora, permítame explicarle el principio. Every one of us has a skeletal structure. Cada uno de nosotros tenemos una estructura esquelética. Our skin is hanging on our bones and their marrow. Nuestra piel está enganchándose en nuestros huesos y coyunturas. In fact, your skeletal structure gives you your physical shape. De hecho, su estructura esquelética le da a usted la forma, la apariencia que usted tiene por fuera. And your shape always gives us aspects of emphasis. Y la forma que usted tiene siempre nos da ciertos aspectos de énfasis que usted tiene en lo particular. So we begin to describe each other according to our structure. Así que cuando nos comenzamos a describir, nosotros mismos nos empezamos a describir de acuerdo a nuestra estructura que poseemos en sí. We speak of people according to their shape and the emphasis of that shape. Hablamos de las personas de acuerdo a su estructura y el énfasis de la forma de la forma que ellos tienen. So someone who is very tall and very thin, we call them lanky. Así que alguien que es muy alto y quizás muy delgado lo llamamos larguirucho. Or somebody else we might refer to as thick-boned. O alguien que quizás como lo llamamos como de hueso gordo, de hueso grueso. We might describe someone as having fingers that are like long clothespins. Llamamos a alguien como que tiene dedos como que tiene manos largas, como dedos de pines largos. But in some measure, we describe people by their shape and emphasis. Pero en alguna medida siempre describimos a las personas de acuerdo a la medida y la forma que posee la persona. It helps us get a handle on the whole person. Nos ayuda a poder hacer mano de la totalidad de qué cosa es la persona de la cual estamos hablando. So far I've given you a picture and a principle. Así que hasta ahora yo les he dado ya una ilustración y un principio. Now let me relate it to preaching. Ahora déjenme relacionarle esto a lo que es la predicación. Just as every human body has a skeletal structure Así como cada cuerpo humano tiene una estructura esquelética and a point of emphasis as a result, y el punto de énfasis es el resultado de esto, so too your preaching texts
así también los textos de su predicación have been organized by the Holy Spirit. han sido organizados por el Espíritu Santo. There is a skeletal structure to the text. Hay una estructura esquelética ahí en el texto. And when you apprehend the way the Spirit has organized the material, Y cuando usted abraza y coge como el Espíritu Santo ha organizado ese material que posee el texto, you will see the particular emphasis that it has. usted puede entonces descubrir el énfasis particular que tiene dicho texto. So let me give you my definition of expository preaching. Así que déjeme darle mi explicación particular de la predicación expositiva. Just as the shape and emphasis of my talk Así como el énfasis y la forma de mi hablar should be rightly submitted debe estar sometida correctamente to the shape and emphasis of the biblical text. a la forma y el énfasis del texto bíblico. Let me say it again. Déjeme volverlo a decir. Expository preaching La predicación expositiva occurs when the shape and emphasis of the talk ocurre cuando la forma y el énfasis del hablar, de la palabra, is rightly submitted to the shape and emphasis of the text. está sometida a la forma y el énfasis del texto del cual estoy hablando. So what are the implications? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? If you want to stay on the line, Si usted quiere permanecer, son las que si usted quiere permanecer en la línea, you will be helped by knowing the structure of the text. usted va a aguantarse del hecho de que usted conoce el texto. And so now we ask the question, Y entonces usted se hace las preguntas. how will you find the organization of an epistle? Por ejemplo, ¿cómo usted habla, cómo usted encuentra la organización, como por ejemplo en la epístola? I mention an epistle rather than poetry or narrative Yo hablaba de que en la epístola, aparte de ser de poesía o narrativa, because this week we are studying 2 Timothy. porque dado el hecho de que en esta semana vamos a estar estudiando segunda de Timoteo, If we had come to a workshop on the book of Proverbs si fuéramos por ejemplo a hacer un taller sobre el libro de los Proverbios, or 1 Samuel, o quizás en primera de Samuel, we would discover its shape and emphasis descubriéramos entonces que la forma, el énfasis que tiene, using different kinds of strategies. lo usáramos usando diferentes tipos de estrategias para eso. If you're preaching from narrative, Si usted está predicando, por ejemplo, desde un tema que está basado en la narrativa, the writer will use things like a plot to show the structure. el escritor va a usar cosas como bloques, como aplicaciones para describir esa narrativa que está escrita en el libro. That's not the case in an epistle. Ese no es el caso en la epístola de Timoteo que vamos a hablar. Letters are not written by those who are unfolding a plot. Porque la carta esa no está escrita como la narrativa cuando alguien está desplegando ese tipo de información en el caso de la narrativa como Samuel. Just as if we were studying poetry, Por ejemplo, así como si estuviéramos estudiando una poesía, por ejemplo, we would be using an image and its relationship to an idea. usaríamos una imagen, una ilustración y una idea en relación a eso. Think of Psalm 1. Pensando, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, Salmo capítulo 1. There are two images, Hay dos imágenes en ese capítulo. the tree El árbol and the chaff. y The chaff, el the straw, the chaff that is thrown away. sí, es que yo uso branches. Y se refirió, sí, a las ramas que son ramas, no, gajos. Gajos. Es que gajos nunca lo había oído en mi vida. Siempre oigo ramas. So you want to be the tree and not the chaff. Así que usted quiere ser los pámpanos, gajos, pámpanos. Usted quiere ser el árbol y no los pámpanos o los gajos. And those two images are connected to what ideas? Y esas dos imágenes están conectadas a la idea. In the text, it's the righteous and the wicked. Por ejemplo, en ese texto habla sobre el justo y el negligente, el inicuo. And so often when you are preaching through poetry, Así que
por lo usual, cuando usted está predicando en algo que tiene que ver con poesía, un tema poético, the structure will be revealed la estructura se revela by the image and the idea. por la imagen y la idea que viene implícita en el texto. And if you're studying a story, narrative, Y si usted está estudiando una historia, o sea, narrativa, the structure will be noticed by its plot. la historia va a ser conocida por el despliegue But que tiene, this week we are studying a Pauline letter. el desenlace. Pero en este taller vamos a estar estudiando una carta expuesta, 2 Timothy. la carta de segunda de Timoteo. So tell the man next to you Así que dígale ahí al hombre al lado suyo, junto a usted, what strategies will help you see the structure qué tipo de estrategia va a ayudarle a usted a ver la estructura or the organization in a letter. o la organización implícita en una carta, en este caso la carta a Timoteo. What? The war. Somehow it came off. How do you spell reading strategies? Reading strategies. Like a yeah. What do you want to write? Just write strategies. Just strategies? Yeah. Sorry, hit the first one. There you go, now go. Okay, let's get a few. What are the strategies for Vamos a ver unas seeing the cuantas. structure in an epistle? ¿Cuáles son las estrategias para poder descubrir la estructura en el caso de la epístola, en este caso, segunda de Timoteo? Okay, so one of your strategies is to read and reread. Entonces, una de sus estrategias es leer y releer. Another one, ¿Alguna otra? the logic, La lógica, the logical flow. el flujo lógico. Yes, so someone in the epistle is making an argument, Así que, por ejemplo, si alguien en una carta, en esta epístola, está teniendo una discusión, una contrariedad, and they organize that according to the logic, y lo organizan de acuerdo a la lógica. and the logic has a flow. Y la lógica tiene un fluir. Somebody give me another one. ¿Alguien que pueda darme otra? Imperatives use and words that connect one another. Okay, so we've introduced two aspects of grammar. Entonces, introducimos ahí dos aspectos de la gramática. One was imperatives, which are commands, Uno era los imperativos, o sea, mandamientos, o sea, que cosas que and the other was conjunctions, y otras eran conjunciones, o sea, the things that connect. cosas que conectan, palabras que conectan unas con otras. Yes, because the conjunctions act like ligaments between bones. Sí, porque las conjunturas actúan como ligamentos entre hueso y hueso. The writer has been writing about one thing, El escritor puede estar escribiendo sobre una cosa, but then there is a conjunction, pero después hay una conjunción, something that joins it to something else. algo que lo une a algo más. So the words like therefore Así que las palabras que escritas, por ejemplo, por lo tanto, or but, las palabras por lo tanto, las palabras pero, for example. por ejemplo, So yes, this is the biggest tool that Así will que- help you see the structure. esta es la mayor herramienta que le va a ayudar a usted a poder ver la estructura. In a letter, you want to think about the grammar. En una carta usted quiere pensar mucho siempre en la gramática. Commands, conjunctions, Mandamientos, conjunciones, prepositions, preposiciones, ¿sí? anything else? ¿Algo más? Verbs. Verbos. And in particularly
the tense of the verbs. y particularmente el tiempo en el que está el verbo. All of these things are your way of seeing the structure. Todas estas cosas son la manera que usted usa para ver la estructura. Now let me introduce you to two mistakes you can make when you begin to do this. Ahora déjeme presentarle dos errores que usted puede cometer cuando usted está haciendo esto. I want to introduce you to two kinds of preachers that you do not want to become. Quiero presentarle dos tipos de predicadores que usted no quiere convertirse en este tipo de predicador. One is what I call the jellyfish preacher. Uno es el tipo de predicador aguamala. Usted sabe lo que es un aguamala, ¿no? What do you know about the skeleton of a jellyfish? ¿Qué usted conoce sobre el esqueleto de un aguamala? It doesn't have one. Que no tiene. And some of our preaching doesn't have any organization. Y alguna de nuestra predicación no tiene organización. We begin to preach without any structure at all. Empezamos a predicar sin ninguna estructura en lo absoluto. And just as a jellyfish begins to smell, Y así como una aguamala empieza a apestar, and it can hurt people rather than help people, puede herir a las personas en vez de ayudarlas. some of our preaching begins to stink, Algunas de nuestras predicaciones a veces tienden también a apestar and it is more harmful than helpful. y son de más daño que de ayuda. And all because we have no Y organization, todo por causa de que no tenemos organización. no structure to our message. No hay estructura atada al mensaje. We preach like this. Predicamos así. We float Estamos across, saying things from the Bible, flotando alrededor de lo mismo en la Biblia. and by the time we leave the Y pulpit, para el momento en el que dejamos el púlpito, our people have no idea what we've been las talking personas about. no tienen ni idea de qué era lo que estábamos hablando. You don't want to be the jellyfish preacher. Usted no quiere ser pastor aguamala. Leave that to someone else in Havana. Déjeselo eso a alguien más en La Habana. There's another kind of preacher you don't want to be. Hay otro tipo de predicador que usted no quiere ser tampoco. It's the crab cake preacher. Es el predicador cangrejo. What do you know about the skeletal structure of a crab? ¿Qué usted conoce acerca de la estructura esquelética de un cangrejo? It's on the outside. Que está por fuera. It's called an exoskeleton. Se llama el exoesqueleto. So whereas the jellyfish has no organization Así at all, que en lo que el aguamala no tiene organización alguna, the crab cake preacher thinks that all he is supposed to do is show you the structure. el pastor cangrejo cree que todo lo que tiene que hacer es simplemente darte la estructura. He's done all his grammar work. Él ha hecho todo el trabajo gramático, He notices every conjunction, él notó todas las conjunciones, all the imperatives, todos los imperativos, and he thinks that his role as the preacher is to make sure you see all of y él that. piensa que su rol como pastor es ver que usted, que la audiencia vea todo eso. The problem is there's no meat for the people in the structure. El problema es que no hay carne para las personas que están recibiendo esa estructura. Have you ever tried to suck the meat out of a crab leg? ¿Alguna vez usted se ha intentado chuparse la carne de la pata de un cangrejo? You have this long skeletal structure. Tiene esta estructura larga, esquelética. You tip it to the sky. Usted se la sube así para arriba, para el You cielo, put your mouth on the open end, pone la boca en la parte abierta and you suck it for all it's y worth, empieza a chupar por todo lo que pueda and you don't get anything. y a veces no saca nada. That's why we order crab cakes, Es por eso que ya pedimos ya la cajita de cangrejo hecha, because we like the meat. porque nos gusta la carne. And your sermon needs to have the flesh. Y su predicación tiene que tener la carne. The structure should be hidden, La estructura debe estar oculta and the meat should be given. y la carne debe ser dada. So depending upon your disposition, Así que dependiendo en su disposición, some of you will be more prone to be a jellyfish preacher. algunos de ustedes puede que estén tengan más tendencia a ser predicadores aguamala. Your sermons will not be organized. Sus sermones puede que no estén bien organizados. And they won't be organized because you never understood the organization of the text. Y puede que no estén organizados porque ustedes nunca entendieron la organización del texto el cual están leyendo. They will have no shape because you've never seen the shape of the text. No puede que no tengan forma porque usted nunca contempló la forma del texto que usted está predicando. They might have a point of emphasis, Puede que tengan un punto de énfasis, but whether it actually deals with the text, nobody knows. pero ya que sea que ese punto de énfasis tenga que ver con el texto, bueno, quién sabe. So those are the two things you do not want to be. Así que esas son las dos cosas que usted no quiere ser.
You don't want to get so excited about all the grammar Usted no quiere estar tan emocionado con toda la gramática que usted ha desplegado that you think your sermon is an exercise in grammar. que usted piense que su predicación es un ejercicio gramático. So let's give this a try. Así que vamos a intentar esto. Vamos a darle una oportunidad a esto. Later today, we are going to hear a sermon from 2 Timothy chapter 1. Más tarde hoy vamos a oír un sermón, una predicación sobre 2 de Timoteo capítulo 1. Alexi will be preaching. Alexis va a estar predicándolo. Let's measure his structure Vamos a medir su estructura against what you perceive to be the structure contra lo que ustedes perciben que es la estructura, by spending some time in it today. pasando cierto tiempo en él hoy. So everybody open to 2 Timothy 1 verse Así que 15. todos oramos ahí, I'm sorry, verse Timoteo, 13. 2 from Timothy 1:13 Vamos a abrir todos 2 de Timoteo capítulo 1 versos del 1 al 13. through verse 18. What? 1:13 through verse 18. 13 to 18. Sí, o sea, primera, 2 de Timoteo capítulo 1 del 13 al 18. Read it out loud. Léalo en voz alta ahí, Look at the grammar mire la gramática and see if you can discern the structure. y mire si usted puede discernir la estructura. Remember, these are your tools. Recuerde que estas son sus herramientas. Imperatives, Imperativos, verbs, verbos, conjunctions, conjunciones, etc. etc. One of you needs to read the text out loud to the man next to you. Uno de ustedes tiene que leerle el texto en voz alta al hombre que tiene al lado. And then together use these tools Y después juntos usen esas herramientas and come up with a simple y structure. vengan y salgan ahí, creen ahí una estructura simple sobre el texto ese. Okay, let's talk together. Bien, vamos a hablar juntos ahora. First of all, what did you notice about the grammar? Primero de todo, ¿qué usted notó sobre la gramática? The imperative. El imperativo. How many imperatives? ¿Cuántos imperativos? Dos imperatives. Dos. And verse 13 and 14. Ajá. 13 y 14. 13 and 14 provide O sea, versos 13 y 14 proveen two imperatives. dos imperativos. What's the first one? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo? Follow? Retain. Retain. Is it same? I think retain is a good word. Creo que retén es una buena palabra. What the word means there is to have a firm hold on, A lo que se refiere la palabra es tener un firme agarre in contrast to somebody who lets something go. en contraste de alguien que simplemente deja que las cosas se le vayan. So to retain something is to hold it. Así que retener algo es agarrarlo bien. And what is the second imperative? ¿Y cuál es el segundo imperativo? Guarda. Is that right? Sí, sí. Something like that. It's okay. So to retain and to guard. Así que retener y guardar. So we could say Así que pudiéramos decir that the structure of the text que la estructura del texto starts with two imperatives. empieza con dos imperativos. What comes next? ¿Qué viene después? ¿Cómo? 15 to 18 is its own section. Del And- 15 al 18. And what did you Nota- notice in 15 to 18? ¿Qué usted notó en la sección del 15 al 18? How is the logic following along? ¿Cómo está el fluir siguiente de la lógica del texto ahí? The imperatives are followed by what? Los imperativos después son seguidos por qué? ¿Qué le sigue? Two examples. Two examples. Dos ejemplos.
Interesting. Interesante. So the structure of the text Así que la estructura del texto gives me two imperatives me da dos imperativos and then two sets y después dos sets of examples. de ejemplos. The imperatives are both positive, Los imperativos son ambos positivos, but the examples are pero contrast. los ejemplos que usan son un contraste. So what is the first example? O sea, Who does he give us? ¿Cuál es el primer ejemplo? ¿Quién me lo puede dar? Verse 15. En verso 15, You get the two men tienes los dos hombres eso, who are a negative example. que son ejemplos negativos. In other words, these are men that did not retain En otras palabras, son hombres que no retuvieron and did not guard. y que no guardaron. In fact, they abandoned De hecho, abandonaron the message and the apostle. el mensaje y al apóstol. And then in verses 16 Y después, en el verso 16 through 18, we have a second example. al 18 tenemos un segundo ejemplo. We have one man Un hombre who actually did not let go of the important que de things hecho no soltó las cosas importantes, and actually was an encouragement to Paul. sino que de hecho fue de gran ánimo para Pablo. Notice the word that's used about him two times, Note la palabra que se usan con respecto a él dos veces, the word mercy. la palabra misericordia. Paul is hoping that God would grant mercy to his household. Ahí Pablo dice que estaba rogando de que Dios le concediera misericordia a él y a su casa. And then in verse 18, that he would grant him mercy from the Lord on the last day. Y dice que después en el verso 18 que le concediera misericordia divina en aquel día, o sea, en el último día. So when you actually get to the structure of the text, Así que cuando llegamos de hecho a la estructura del texto, there are two exhortations hay dos exhortaciones followed by two examples. seguidas por dos ejemplos. That's the structure of the text. Esa es la estructura del texto. How many points does your sermon normally have? ¿Cuántos puntos normalmente tienes su predicación, su sermón? 3? 3. Why? ¿Por qué? Why does the shape of our sermon ¿Por qué la forma de nuestro sermón always depend on three things to be said, siempre depende de tres cosas que tienen que ser dichas? even at times when the shape of the text Aún en momentos cuando la forma del texto is only having two things to say. solamente tiene dos cosas que decir. This should be a two-point message. Este debería ser un mensaje de dos puntos. There should be two movements to the message Deberían de haber dos movimientos hacia el mensaje, because there are two parts to the organization. porque hay dos partes en la organización del mensaje. Now, that doesn't mean that you won't be saying a number of things, Ahora, eso no quiere decir que usted no va a estar diciendo un número de cosas, but you will be also keeping them within those two units. pero sino que usted va a estar manteniéndolas, guardándolas dentro de esas dos unidades. Now, let me show you something that we've been helped with then. Ahora déjame ayudarle algo que quizás va a ayudarle con esto. If we're preaching and we understand the structure here, Si estamos predicando y entendemos la estructura ahí, to have two movements, de tener dos movimientos, my guess is that when it comes time to writing our sermon outline over here, lo que yo me imagino es que cuando lleguemos al punto en que tenemos allá la frase principal aquí, cuando lleguemos al punto principal, the shape of the talk la forma de la charla, o sea, del habla que tenemos en ese should be momento, influenced by the shape of the text. debe ser influenciada por la forma del texto que leímos. The sermon outline O sea, lo que sale al exterior del sermón should represent the author's organization. debe de representar la organización del autor en el texto. So the expository preacher Para que entonces el predicador expositivo does his work hard on structure hace su trabajo fuerte en la estructura early in the week, a principio en la semana, and it will help him as he begins to do his sermon outline later in the y week. entonces lo ayuda a sacar afuera entonces su mensaje, su predicación más tarde cuando predique. And his preaching will now have shape, Y entonces su predicación va entonces a tener forma, organization, organización, and your people will be helped. y el pueblo, la congregación va a ser ayudada. Let's do another example.
Vamos a tomar otro ejemplo. Let's turn to 1 Timothy 2, Vamos a ir a Primera de Timoteo 1 through 7. 2 del 1 al 7. Now, I have 2 pesos in front of me here. Ahora tengo 12 UC aquí delante de mí. This is a lot of money. This is a cup of coffee Esto es mucho, mucho dinero porque at estos son a dos nice, tazas de at café a nice restaurant. en un buen restaurante. But I'm going to give these 2 pesos to 2 of you. Voy a darle estos $2 a 2 de ustedes. Work with one other person Trabajen ahí con otra persona and read out loud 1 Timothy 2, 1 to y 7, lean ahí en voz alta uno al otro. Primera de Timoteo 2 del 1 al 7. and see if you can find the structure. Y vean si ustedes pueden encontrar la estructura. And whoever structure most closely resembles the structure of the text El que más se acerque, la estructura que más se acerque a la estructura que simboliza el texto, will have the pesos for their taking. va a tener los 2 pesos para el café. Oh, see, now you're working. Oye, oye, ahora sí los veo trabajar. So you want to work in pairs? Yeah, work in teams of 2. Well, I'm only giving away 2 Sí, pesos. trabajen en pares porque solamente son 2. O sea, trabajen en pares, de 2 en 2. Just a little fun exercise. Es un poco de diversión en el ejercicio. Which team wants to volunteer the structure? ¿Qué equipo quiere All right? ser voluntario para la estructura? He wants a shot at the pesos. What do you Está want? bien, él quiere fajarse por los pesos. A ver, Yeah, dígame. go ahead. Dice una estructura de 3 secciones. 3 sections. And what are they? La primera sería ¿Son cuáles? versículo 1 y 2, una Verse. exhortación. Verse 1 and 2, exhortations. Exhortations, followed by Seguidas por Después la segunda sección sería versículo 3 y 4. second section, verse 3 and 4. 3 and 4. O sea, ahí hay una... no explico. Sí, ¿que son qué? Sí, hay una conjunción. What's the word? 3 y 4. Y después puse, Pero 3 y 4 es qué? los versículos... Hay una conjunción. Conjunctions. Hay una conjunción causal. Argumentations. O sea, Exhortations, followed by argument, Sí, sí. O and sea, then 5 through 7. hay que exhortar con rogativas y oraciones porque eso sería un punto, sería una sección. exhortation followed by why. Why? So the Bueno y yeah. agradable al Señor. Y It's después el because otro it's punto good and pleasing to sería God. la So let me see if I can simplify. Dejar si te lo puedo simplificar. 1 and 2, what they are to do. 1 y 2 es qué es lo que tienen que hacer en la exhortación. 3 and 4, 3 y why, 4, why, por qué es que hay que hacerlo. and 5 through 7. Y del 5 al 7, Del 5 al 7 sería que esto que es bueno y agradable al Señor es porque hay un solo Dios y un solo mediador. 5 to 7 is this, it is pleasing to God is because there's only one God, one So what- mediator, what- mediator. Okay, so it's pretty good, Bien, está muy But- bueno, but he began to run out of steam, pero él se le empezó a acabar el vapor just a little bit. al tren, un poquito. But Se we le empezó a have, acabar. in fact, De we have, hecho- we have many more people that now want the pesos. De hecho, tenemos ya más gente que quieren los pesos. Ya. They think they can do better. Ellos creen que pueden hacerlo mejor que tú. Vamos a ver. Okay, brother on the aisle. Y el Rosniel. hermano, they split it in 2 parts. 2 parts. 1 and 2 is the same exhortation, 1 and 2, exhortation. same thing. And they complete from the 3rd to the 7th, one division, as the reasons, motives on why the exhortation is applied. So 4 motivations. So 4 motivos, 2 exhortations Dos or exhortaciones. or 1 exhortation. o una exhortación. 1 exhortation, Una exhortación, 4 motivations. 4 motivaciones. Okay, that's pretty clean. ¿Está bien? Está bastante Some- limpio. somebody give me another one? ¿Alguien me da otra? Del verso 1 al verso 5. From verse
1 to 50. How many parts, first of all? ¿Cuántas partes tiene el suyo? 2. 2 parts. Okay? Go ahead. Verse 1 to 5. Makes emphasis on the rulers. Rulers. 1 to 5. Oh, primera. Del 1 al 5, él dice que está exhortando a que hagan rogativas por los hombres. He's exhorting to pray, to make prayers for men, making emphasis in the rulers. Yeah. To pray. Yeah. That's, That's from the 1 to the 4. okay. And from 5 to 7. La motivación, el porqué. Motivation. Why? Motivation. That's like the same. Very, very close to this other one. Muy cerca del otro. All right, in the green. El de verde, el color verde. Bueno, nosotros lo decidimos dividir en They 3? switch it in 3 parts. Okay. punto. Ahí vimos un imperativo y lo nombramos así. Una exhortación a hacer lo que dice el pasaje. Es una exhortación. They said first is exhortation to do what the passage says. Exhortation. Ajá. Luego lo vimos a dividir a partir del versículo 3 al 4 From the 3rd to the 4th, Yeah. 3 and 4 verse. y nos nombramos la causa por lo que debemos hacer. They named the cause by which they should be Cause. exhorted. Yeah. And then 5 and 6. And then 5 al 7 And 5 through 7. y lo nombramos así. ¿Por qué They a named Dios? it. Okay. ¿Por qué a Dios? Why God? why God? Okay, now this is just an example. Bien, esto es un ejemplo. But you can already see that you're beginning to make really good progress. Pero usted ve que ya puede hacer un buen progreso, But we have different thoughts at the moment, pero tenemos diferentes pensamientos en el momento. which is why you do this exercise early in the week. Por lo cual esto es por lo cual usted hace estos ejercicios anteriormente durante la semana. Because we would be wrong to think that in 5 minutes we would all agree. Porque estaríamos erróneos en pensar de que en 5 minutos todos vamos a estar de acuerdo con respecto a lo mismo, con respecto a un texto. And it would also be wrong to think that you couldn't begin to make a decent sermon with already what we have here. Y también sería erróneo pensar que usted puede ya elaborar un sermón propio como tal, simplemente con lo que ya hemos hecho aquí. One of the things that I noticed when I did this text Una de las cosas que yo noté cuando yo hice este texto was, of course, the admonition for prayers es, por supuesto, la súplica por las oraciones for all, para todos, which then gave way lo que después les dio vía because of God's desire porque Dios desea to save all. de salvarlos a todos. Do you see that movement? ¿Usted ve ese movimiento ahí? Which began in verse 3 and 4. Lo cual empieza en el verso 3 y 4. So 1 and 2, prayers for all. Así que 1 y 2, orar por todos. 3 and 4, God's desire to save all. 3 y 4, Dios desea salvarlos a todos. And then in 5 and 6, Y después en el 5 y 6, there's only one mediator hay un solo mediador for all. para todos. So it says Jesus Christ gave himself as a ransom for all. Así que dice que Jesús se dio el rescate para todos, por todos. And then verse 7, for which Paul was appointed Y después dice que en verso 7, para lo que fue instituido Pablo, puesto Pablo, it says of the Gentiles. dice para salvar a los gentiles. In other words, he was appointed a preacher to all. En otras palabras, fue llamado a ser predicador de todos. So this is a 4-part structure Así que esto es una estructura de 4 partes, as another option. como otra opción. Prayers for all, Oración para todos, because God desires to save porque Dios all. desea salvarlos a todos. As you do that, there's only one mediator Como for sabía, all, hay un solo mediador para todos nosotros, of which I was appointed a preacher para lo to cual all. yo fui instituido predicador para So- con todos.
So even here in the small exercise, Así que aquí en este pequeño ejercicio we have a structure that might be 2 parts, tenemos una estructura que puede ser de 2 partes, 3 parts, 3 or 4 partes parts. o 4 partes. but it's only Monday, it's not Sunday. Pero solamente el lunes, no ha llegado el domingo. So I don't have to have made all my decisions. Así que no tengo que tomar todas, no tengo que haber tomado todas mis decisiones. But from what we've done to this point, Pero lo que hemos hecho hasta este punto, let's have you begin to vote vamos a empezar que ustedes entonces empiecen a votar for the 4 presentations that were given. por las 4 presentaciones que fueron dadas. First of all, 2 presentations had a 2-part and 2 presentations had a 3-part. Primero, 2 presentaciones fueron de 2 partes, de 2 puntos. So the whole room, Y las otras fueron de 3 puntos. who's more comfortable with a 2-part solution or a 3-part Así que para solution? todos los que estamos en esta habitación, ¿cuál se siente más cómodo con la solución de 3 puntos o con la solución de 2 puntos? So if you want a 2-part sermon, raise your hand. Si usted quiere, un ejemplo, un sermón de 2 puntos, hace sus manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you want a Si 3-part, quiere un sermón de Raise 3 your hand. puntos, levante su mano. 1, okay, there are more. Bien, hay más. Who gave us the 2 parts? ¿Quiénes fueron los que dieron la estructura de 3 puntos? The You 2 say parts? the two- oh, la de 2 puntos, o sea, la 2 puntos, pero. Okay, I'm sorry, but the men have voted you out. Bien, lo siento, pero los hombres votaron que But that's están okay. fuera, pero está bien. That's okay, they voted me out too. También, pues no importa, porque votaron porque yo también me vaya. So our brother here, you gave us Así que the first one, el right? hermano te dio The what, la the primera- what, the el what, de- the el de- why, el qué, el por qué. and the other one gave us the exhortation, the cause, and then Y the el otro nos why. dio la exhortación, la causa y el por qué. So who wants to vote for Así que, for ¿quién his? quiere votar por el hermano? One, his partner. Uno, el compañero. Yeah. Who wants to, who gave us the other one? ¿Quién nos dio la otra? Who wants to vote for him? ¿Quién quiere votar por el hermano? He only needs more than 2. He's got 3. Hey, there Ya, you go. Aquí tiene 3, aquí tiene. Now that was just because we're trying to have some fun. Ahora eso fue solamente porque quisimos tener un poco de diversión. It doesn't mean that any of us have actually landed yet on what the structure of that is. No significa eso que ninguno de nosotros haya aterrizado, de hecho, en lo que significa la estructura como tal del pasaje. But I can guarantee you that all of our preaching of that text would be better Pero le voy a garantizar que toda nuestra predicación sobre esa enseñanza va a ser mejor because we were bringing some textual organization to it. porque traemos cierta organización textual hacia la organización del mensaje. The first question you'll be dealing with in your small groups today La primera pregunta con la cual usted va a estar lidiando dentro de sus grupos pequeños was what is the structure of the text? es cuál es la estructura del texto. And so you will begin to help each other Así que usted se va a ser capaz de ayudarse el uno al otro get better on seeing that. y mejorar en descubrir, en ver cuál es ese tipo de cosas, cuál es la estructura. Let me just reiterate the basic principle. Déjeme repasar otra vez el principio básico. Every text has a structure, Todo texto tiene una estructura and that structure will be known in an epistle y la estructura va a ser conocida en el caso de las epístolas, by paying attention to the grammar. prestando atención a la gramática, And every sermon y cada predicación should have a shape and emphasis debe tener una forma, un molde y un énfasis that is coming out of the shape and emphasis of the biblical que text. sale del molde y del énfasis que está escrito en el texto. And as you do that, you learn how to stay on the line. Y mientras usted hace eso, va a poder saber cómo permanecer en la línea. Any questions or impressions? ¿Alguna pregunta o impresión How is this lesson going to de help you? cómo esta lección va a estar ayudándole a usted? No one. ¿Nadie? Creo que si se no
Yeah. in fact, was actually teaching to the audience. Yes, this is a very good point. Sí, eso es un punto muy bueno. If you go into your sermon preparation Si tú vas si tú atraviesas por la preparación de tu sermón, de tu predicación, and only ask the question, what is the big idea y solamente te haces la pregunta, ejemplo, ¿cuál es la idea general? or the emphasis? ¿O cuál es el énfasis? You will only be as good as your own intuition. Vas a ser solamente tan bueno en la predicación como tu propia intuición. But if your first question instead Pero si tu primera pregunta en vez de esto is how is the author organized the material, es cómo el autor organizó el material, once you understand that, una vez que tú entiendas eso, the emphasis will emerge. el énfasis del texto va a emerger hacia ti. And you have a better chance of having a big Y idea vas a tener más posibilidades de tener una idea mayor that actually arises out of the shape of the text que de hecho salga, emerja del molde, de la forma del texto original, than choosing something that you just thought was interesting que in the simplemente text. escoger algo que tú pensaste que era interesante sobre el texto. Any other things? ¿Alguna otra cosa?